Hola, el día de hoy estaremos hablando acerca de la obra Las manos de Dios. En esta presentación se desea dar a conocer un poco acerca del autor de la obra, Carlos Solórzano Fernández, un dato curioso de él y profundizar la obra Las manos de Dios. El objetivo principal es analizar la trascendencia de la obra para la actualidad, ya que el objetivo principal de la obra trata acerca del bien y el mal. El segundo objetivo es profundizar acerca de la obra Las manos de Dios. Biografía del autor. Carlos Solórzano Fernández fue un escritor guatemalteco. Nació el 1 de mayo de 1919 y falleció el 30 de marzo del 2011 en la Ciudad de México, donde residía desde 1939. En 1947 se le dio el título de maestro en letras. Estudió arte dramático en Francia y algunas de sus obras son Espejo de novelas, Doña Beatriz la sin ventura y Las manos de Dios, entre otros. Datos curiosos del autor. Su infancia transcurrió en Guatemala. En 1946 se graduó como doctor en letras, creador del teatro universitario. Fue relevante su trabajo como investigador crítico, teatral y ensayista. Su bisabuelo fue presidente de República de Guatemala entre los años 1873 y 1885. Argumento de la obra. Habla acerca de Beatriz, una joven que reside en un pueblo, el cual vive en miseria tanto física como espiritual. Está en manos de un ente poderoso que tiene en su posesión todas las tierras de la ciudad. Este ente siembra terror mediante la fe católica, para poder controlar las mentes del proletariado y aún más porque la Iglesia se hace cómplice del abuso, mitigando el hambre, las necesidades y las injusticias. Beatriz quiere liberar a su hermano, el cual fue acusado de rebelión y encarcelado, ya que se atrevió a reclamar unas tierras que fueron arrebatadas por el gobierno debido a que el padre de Beatriz tenía supuestas deudas. Beatriz, persuadida por el personaje del forastero, decide robarse unas joyas que estaban en manos de una estatua de la iglesia, para así comprar de forma legítima la libertad de su hermano. El personaje de Beatriz remite varios mitos, es como el ideal femenino dantesco que ayuda a salvar al descarriado de su hermano, que es una especie de Dante. El espíritu prometeico de esta pieza representa la preocupación de Solórzano en torno al problema de la libertad del ejército, libre de la conciencia y de la posibilidad de que sea el hombre el que tome las decisiones trascendentales en su vida cotidiana y que no lo haga una entidad metafísica. El diablo en esta historia es presentado como un Prometeo que trata de que la conciencia nazca en los personajes oprimidos. Personajes: Beatriz, protagónico; el carcelero, secundario; prostituta, secundario; hermano de Beatriz, secundario; soldados, prisioneros; el pueblo y el padre. En el movimiento literario tenemos que es existencialismo, en el tipo existencialismo religioso, ya que esta obra trata sobre el poder de la Iglesia y Dios sobre el mal que es el diablo. El tipo de narrador. No posee narrador, ya que no se sabe quién está contando la historia. Esta historia es de drama. Tipo de lenguaje. Lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los contextos literarios. El tema central de Las manos de Dios es la injusticia, ya que la obra gira en la vida de los personajes. Beatriz y su pueblo, que viven en una miseria física y espiritual, está en manos de un ente poderoso que posee todas las tierras de la ciudad. Este ente o dictador siembra el terror en la comunidad mediante la fe católica para controlar las mentes del proletariado. La Iglesia se hace cómplice del abuso, mitigando el hambre, las necesidades y las injusticias gracias de las que son objeto de los personajes, con el temor de insubordinar la ley divina y condenarse a vivir eternamente en el infierno. Las manos que dirigen al pueblo están llenas de poder. Estas manos políticas y religiosas construyen una imagen de un ente superior y castigador para hacer del pueblo lo que le interese.
Temas secundarios: la fe en Dios y el paraíso como medio evasivo de una realidad intolerable, el miedo que paraliza el quehacer humano, la cosificación del hombre, la prostitución sinónima de libertad, la fe ciega en un Dios castigador y su promesa de salvación si se siguen los mandamientos de la tradición eclesiástica que se aprecia en el personaje del cura. Contextos. Contexto económico. El control que tenía la clase privilegiada de todas las tierras y bienes, y en el caso de la obra había un hombre que controlaba el pueblo y era dueño prácticamente de todas las tierras de ese pueblo. Contexto social. Está centrado en el control que ejercía la clase alta en el caso de la obra, el hombre más rico del pueblo sobre la clase pobre, que en este caso era el pueblo. También se observa cómo la Iglesia, que tiene una gran influencia, trata de controlar a los creyentes por medio de mitos y supersticiones sobre un Dios castigador y su promesa de salvación. Contexto político. Las manos que dirigen al pueblo están llenas de poder. Esas manos políticas y religiosas construyen una imagen de un ente superior y castigador para hacer del pueblo lo que interese. Descripción de ambientes. Este se ve reflejado en un ambiente social y geográfico de un pueblo centroamericano, en una plaza de fondo, una iglesia, chozas que la rodean, una cárcel. Por otro lado, también se ve reflejada la injusticia que contaba el pueblo a la hora de tomar decisiones. Las manos de Dios se encuentran en un ambiente basado en la autoridad de la iglesia y la burguesía hacia el pueblo. Una de las aportaciones de Solórzano a la dramaturgia contemporánea es la utilización de creencias populares y religiosas. Este ejemplo le permite al autor expresar las contradicciones mentales y espirituales que enfrenta el hombre y la mujer contemporáneos en la sociedad, que dicta las estructuras o patrones que le van a emular. Es un crítico de los valores retrógrados y sin fundamentos que rigen la vida de las comunidades hispanoamericanas, por lo cual en sus ambientes se dejaba de ver que lo único que le importaba era la clase burguesa y los bienes personales, es decir, veía a la gente muriendo de hambre y hacía su más mínimo esfuerzo por ayudarlo. La iglesia, que también tenía una gran influencia, se hacía cómplice de estos abusos e injusticias que se presentaban en dicho pueblo. Género y subgénero. Género dramático. El autor utiliza las técnicas de retrospección, de suspenso y acciones y objetos simbólicos que le ayuden a generar un ambiente de tristeza. El ambiente emocional o la fuerza del sonido del campanario y la música de fondo muy triste, creando un ambiente de angustia y depresión. El auto sacramental es la representación dramática del carácter alegórico que trata sobre un dogma de la Iglesia Católica y tiene como fondo la exaltación del sacramento de la Eucaristía. Subgénero, drama. Según lo antes mencionado, el género dramático de la obra va de la mano con el drama, ya que presenta situaciones de la vida que van muy de la mano con la realidad, por lo cual el ejemplo puede ser que el pueblo pasa junto a la iglesia enseñando conductas de injusticia a diario. Trascendencia de la obra en la actualidad. Como la obra en general trata del mal y por otro lado, igual que las injusticias generadas en el pueblo, también a la larga muestra que en la mayoría de ocasiones el bien gana por la misericordia de Dios según los habitantes, y mostrando siempre el buen conformismo de los habitantes, es decir, que los habitantes mostraban una actitud de respeto y gloria hacia Dios porque creían que todo el mal que les caía era porque venía de él. Hoy en la actualidad la mayoría de los ciudadanos muestran conductas rebeldes y sin empatía por todo lo que sucede a su alrededor, mostrando el poco respeto hacia nuestro Creador, aunque por otro lado una parte de la población muestra el respeto que se le puede dar a Dios, quedándose así al descubierto este tipo de escritos. Como la obra lo menciona, el pueblo creía firmemente en la ley de Dios y en que todo lo que sucedía era porque Él así lo había querido.
Como pasa en la actualidad, muchas personas cristianas o creyentes, al igual que este pueblo, muestran una actitud de respeto y ayudan a su prójimo que más lo necesita según sea la circunstancia.